el Dios de todos. Tema: tiempos de paz. Amado Maestro, ¿qué han hecho los políticos desde que se declaró oficialmente la paz al terminar la Segunda Guerra Mundial? Nunca ha habido paz. La historia solo consta de dos periodos: el que conocemos como guerra, y el que denominamos paz, que, de hecho, es un encubrimiento. En realidad debería llamarse preparación para una nueva guerra. La historia solo consiste en esto: la guerra y la preparación para la guerra. Tú me preguntas, ¿qué han hecho los políticos desde que se declaró oficialmente la paz al terminar la Segunda Guerra Mundial? Los políticos han hecho exactamente lo mismo de siempre: crear más conflicto, más inquietud, más discriminación y más armas destructivas, y prepararse para la Tercera Guerra Mundial. En una ocasión, le preguntaron a Albert Einstein: puesto que eres el científico que descubrió la energía atómica, deberías poder informarnos de lo que ocurrirá en la Tercera Guerra Mundial. A Einstein se le llenaron los ojos de lágrimas, y dijo: no me preguntes por la Tercera Guerra Mundial, yo no sé nada de eso. Si quieres preguntarme por la Cuarta Guerra Mundial, podré decirte algo. El periodista que hacía la pregunta se quedó muy asombrado y sorprendido. No quiere decirme nada de la Tercera Guerra Mundial, dice que no sabe nada, pero está dispuesto a hablarme de la Cuarta Guerra Mundial. Háblame entonces de la Cuarta Guerra Mundial, exclamó. Einstein añadió: lo único que puedo decirte es que nunca llegará. La Tercera Guerra Mundial será la última guerra. Desde que se declaró oficialmente la paz tras la Segunda Guerra Mundial, los políticos han estado preparándose para esta última guerra mundial. El juego de los políticos es una de las cosas más horribles que puedas imaginarte. Tenemos que enfrentarnos a una noche oscura, y esto me recuerda a un viejo dicho: cuanto más oscura es la noche, más cerca está el amanecer. Pero me cuesta decir que esta noche oscura en la que estamos sumidos tenga un amanecer. Te diré exactamente lo que ha ocurrido desde 1945, pero es algo de lo que no se informa a la gente. No se dan cuenta de que estamos encima de un volcán que puede estallar en cualquier momento. Siguen entretenidos con trivialidades, mientras que se ocultan los verdaderos problemas como si no existiesen. Desde 1945 ha habido 105 guerras en 66 países, y todos ellos forman parte del tercer mundo. Es inevitable preguntar: ¿por qué en el tercer mundo? Estados Unidos y la Unión Soviética han llegado tan lejos en el desarrollo de armas destructivas que han quedado obsoletas las que fueron usadas en la Segunda Guerra Mundial. Ahora no sirven para nada. Y hay que vendérselas a alguien. Tienen que crear un mercado, y este mercado solo puede existir si hay guerras. Estados Unidos entrega armas a Pakistán. Naturalmente, la consecuencia es que la India recibe armas de la Unión Soviética. Esto es lo que está ocurriendo en el tercer mundo. Un país compra material obsoleto a la Unión Soviética, y su enemigo se lo compra a Estados Unidos. Es un negocio redondo. Y no quieren que esas guerras finalicen, porque no tendrán a quien vender armas que han costado millones de dólares. Esos pobres países y sus políticos están dispuestos a comprarlas, aunque la gente esté muriéndose de hambre. El 75% de su presupuesto se invierte en armamento. Cada guerra dura un promedio de 3 años y medio. ¿Quién dice que se ha declarado la paz? Se puede llamar paz a 105 guerras de 3 años y medio de duración, en 66 países. Estas guerras han provocado 16 millones de muertes. En la Segunda Guerra Mundial también hubo millones de muertos. Desde la Segunda Guerra Mundial, en tiempos de paz, han sido asesinadas 16 millones de personas, y se le puede llamar paz. Pero los políticos son muy astutos, y la gente está tan ciega que no quiere ver lo que ocurre a su alrededor. Seguirán peleándose por tonterías. ¿A qué estado pertenece un distrito? Belgaum es una ciudad de la India. ¿Debería seguir formando parte de Maharashtra? Está en la frontera de los estados de Karnataka y Maharashtra. Hay gente que habla los idiomas de los dos estados, y llevan 3 décadas matándose unos a otros. Ni siquiera pueden tomar una determinación en un asunto tan insignificante. En realidad nadie quiere que se decida. ¿Cuál sería el problema? Basta con hacer un pequeño plebiscito y una votación con un observador neutral, para que la gente decida a qué estado quieren pertenecer. No tienen que matarse unos a otros. Pero, al parecer, los políticos tienen mucho interés en que siga habiendo problemas en diferentes partes, para seguir siendo necesarios. Han muerto 16 millones de personas, pero en los colegios, los institutos y las universidades se continúa diciendo: estamos en época de paz.
De hecho, hubo más paz durante la Guerra Mundial. La mayor parte de las guerras han sido en Asia. Una de las estrategias de las naciones poderosas y de los políticos es que se libren las guerras en otro país. La Unión Soviética y Estados Unidos luchan en Afganistán, de forma que los muertos son afganos. Afganistán se convierte en un cementerio, mientras Estados Unidos y la Unión Soviética sacan provecho vendiendo armas. Mandan a sus expertos y envían sus armas. Entrenan a los afganos, para que los afganos se maten entre sí. En un bando tienen armas estadounidenses, y en el otro, soviéticas. Desde Hiroshima, han muerto 9 millones de civiles en guerras convencionales. En la antigüedad, la población civil nunca moría. No tiene ningún sentido. Si los ejércitos luchan, deberían morir quienes están en el ejército, pero actualmente no hay ninguna sensibilidad, no hay sensatez. Los 9 millones de muertos son civiles. Hay niños, mujeres, ancianos y gente que no tiene nada que ver con la guerra, personas que están estudiando en el colegio, trabajando en la fábrica o cocinando en la cocina. Hace justamente unos días, Ronald Reagan atacó Libia sin previo aviso, bombardeando zonas de la población civil. Su objetivo era Gaddafi, porque tenía 3 casas en la ciudad, y había que destruirlas. Pero, al hacerlo, también han destruido otras casas. Los investigadores acaban de descubrir que, durante los bombardeos, hubo asesinos profesionales que buscaban a Gaddafi por todo el país, porque era posible que no estuviera en su casa durante el bombardeo. Han bombardeado a la población civil, mientras los asesinos profesionales buscaban a Gaddafi por todo el país. Y solo encontraron a su hija. Sin embargo, ni Gaddafi ni los libios les habían hecho nada. Y, casualmente, el día que Inglaterra autorizó que Ronald Reagan utilizara sus bases para el ataque de Libia, el Parlamento británico no me permitió permanecer 6 horas en la sala de espera del aeropuerto, porque yo sí soy un peligro. En cambio, permiten que Ronald Reagan use Inglaterra para atacar un país inocente que no le ha hecho nada. La humanidad nunca se ha enfrentado a una noche tan oscura como esta. El presupuesto militar asciende a $700.000 millones por año. Todos los años mueren 15 millones de personas por hambre y enfermedades, pero se invierten en la guerra $700.000 millones. Cada minuto mueren 30 niños por falta de alimentos y vacunas muy económicas, mientras que en el mundo se gastan en presupuesto militar $3 millones de los fondos públicos. Es como si ya no estuviéramos interesados en la vida, y hubiésemos decidido suicidarnos. En toda la historia, el ser humano nunca ha tenido un estado de ánimo tan suicida. Hay 250 millones de niños que no reciben educación básica. El coste de un solo submarino nuclear equivale al presupuesto anual de educación para 160 millones de niños en edad escolar, en 3 países en vías de desarrollo. Un solo submarino. Y hay miles de submarinos en los océanos del mundo, americanos y rusos, y cada uno de ellos tiene armas nucleares 6 veces más potentes que las que se usaron en la Segunda Guerra Mundial. Son tan caras que podríamos haber dotado de educación, comida y nutrición a todos nuestros hijos. Pero no estamos interesados en eso. Así son los políticos. No desean que interfieras, quieren tener el control absoluto de la humanidad, sin tener a nadie por encima de ellos. Los bosques de la Tierra están desapareciendo a un ritmo de unos 18 o 20 millones de hectáreas por año, el tamaño de media California, y California es uno de los estados más grandes de Estados Unidos. Dentro de 20 o 30 años todos los bosques tropicales habrán desaparecido, y esto acarreará graves consecuencias, porque son una fuente de oxígeno y de vida. Si siguen desapareciendo al ritmo que lo están haciendo, la humanidad no podrá producir suficiente oxígeno. ¿De dónde lo sacará entonces? Por otra parte, los bosques absorben todo el dióxido de carbono que exhalas. Si no hubiese bosques, en este momento ya hay una gruesa capa de dióxido de carbono en el cielo, donde se termina la capa de 30 kilómetros de atmósfera. Y, debido a esa capa de dióxido de carbono, la temperatura de la atmósfera está aumentando. Ahora ha aumentado 4 grados más que en el resto de la historia. Si desaparecen todos los bosques, la temperatura se elevará tanto que ocurrirán 2 cosas. En primer lugar, la vida no podrá sobrevivir. Y en segundo lugar, empezará a derretirse el hielo del Polo Norte y del Polo Sur, del Himalaya, de los Alpes y de las demás montañas, debido al ascenso de la temperatura. Esto hará que el nivel del mar suba 12 metros. Se inundarán todas las ciudades y países. Casi toda la tierra quedará inundada, y no es una inundación que vaya a remitir. Pero los políticos siguen haciéndolo. Hace algunos meses estuve en Nepal, uno de los países más pobres del mundo.
Pero en vez de renunciar a los gastos militares, ha vendido sus bosques, los bosques eternos del Himalaya, a la Unión Soviética. La Unión Soviética ha talado montañas enteras, dejando que se sequen los troncos. ¿Para qué? Para publicar más periódicos. ¿Realmente necesitamos más periódicos? Casi todos los días, las noticias son iguales, y ahora hay sistemas mucho mejores, los periódicos están obsoletos, está la radio y la televisión. ¿Por qué sigues apegado a los periódicos destruyendo todos los bosques? Porque los políticos, los presidentes y primeros ministros tienen que ver su foto en primera página. Hay que publicar sus discursos aunque todo lo que digan sea mentira, sin tener en cuenta el daño que están haciendo. Durante este mismo periodo, se espera que la población mundial aumente un 30%, y pase de 5.000 millones de habitantes a 7.000. Este aumento de población duplicará la necesidad de agua en medio mundo. No hablemos de la comida, pero hasta el agua escaseará, porque no hay tanta agua potable y ahora necesitaremos el doble. Sumado a esto, los informes anuales de las Naciones Unidas dicen que se han vuelto improductivas 20 millones de hectáreas de tierras de cultivo y pasto en todo el mundo. Cada año se extinguen más de 1.000 plantas y especies animales, y se espera que este porcentaje vaya en aumento. En los países en vías de desarrollo, hay entre 1,5 millones y 2 millones de personas que sufren envenenamiento severo por culpa de los pesticidas. Se estima que el número de muertes relacionadas con los pesticidas alcanza los 10 millones de personas por año. Los agentes de la Comisión de Planificación de la India han declarado recientemente: en la India estamos al borde de un inmenso desastre ecológico, las reservas de agua están agotándose. Dentro de unas décadas ocurrirá en la India lo que ocurrió en África. La población sigue aumentando, la tierra es cada vez menos fértil y el suministro de agua se está reduciendo. Al talar los bosques, cada año se producen inundaciones como no se habían visto antes, de los ríos que bajan de Nepal a Bangladesh. Mueren miles de personas y desaparecen miles de pueblos, porque los grandes árboles obligaban a los ríos a fluir despacio. Ahora que no hay árboles, los ríos tienen mucha más fuerza, y el mar no puede incorporar el agua tan rápidamente, de modo que el agua retrocede provocando las inundaciones de Bangladesh. Los políticos hindúes y nepalíes no están dispuestos a impedir la tala de árboles. A nadie le interesa la vida humana. A nadie le interesa descubrir nuestra prioridad. En un país tan pobre como la India, hay muchos periódicos y revistas absolutamente innecesarios. Y el papel de imprenta no crece en los campos ni cae del cielo. Hay que talar árboles. Hay árboles que han tardado 150 o 200 años en crecer, y han desaparecido. ¿Qué ganas con los periódicos? Los verdaderos criminales son los políticos, y no las personas que están en la cárcel. Si se intercambiaran de sitio, el mundo estaría mucho mejor. Todos los políticos a la cárcel y todos los criminales a un puesto político. Se comportarían con más humanidad. Yo solía tener muchas esperanzas. Ahora sigo esperando que, en el peor de los casos, una situación de peligro haga despertar el hombre. Pero siento cierta tristeza en mi corazón porque me doy cuenta de que, si no se hace nada, el mundo se acabará en este siglo. No solo será nuestro final, sino el final del sueño de la existencia de crear una conciencia. Solo se ha logrado en este planeta. Hay millones de estrellas, y cada una tiene docenas de planetas. En este pequeño planeta no solo ha ocurrido el milagro de la vida, sino también el de la conciencia. Y no solo la conciencia, hay personas que han llegado a la cima de la conciencia. Gautama Buda, Sócrates, Pitágoras, Chuang Tzu. Si la vida de este pequeño planeta desaparece, el universo se empobrecerá de tal forma que tardará millones de años en llegar a ese estado en el que la conciencia se puede iluminar. No lo siento por mí. Yo estoy satisfecho. La muerte no puede arrebatarme nada. Lo siento por toda la humanidad, porque con la muerte perderán la oportunidad de iluminarse, de estar extáticos, de conocer su verdadero sentido y significado. Han vivido en la oscuridad. ¿Morirán también en la oscuridad? Me gustaría que, al menos mi gente, no perdiera el tiempo posponiendo su propio crecimiento, porque los políticos están absolutamente dispuestos a destruirse unos a otros, a destruirlo todo. Su ansia de poder ha llegado a su cenit. Antes de que consigan provocar un suicidio global, al menos deberías saber que Dios está dentro de ti. Deberías repartir tu felicidad, tu silencio y tus risas entre todas las personas que conozcas. Es el mejor regalo que puedas dar a tus amigos, a tus compañeros, a tu pareja, a tus hijos. Hay muy poco tiempo y un enorme trabajo por hacer, pero si eres valiente aceptarás el reto. No cuentes con los políticos, no pueden hacer nada.
Ni siquiera saben hacia dónde están conduciendo a la humanidad, a la oscuridad hacia la que la están llevando. Fin. Gracias familia por formar parte de este canal. Apoyemos compartiendo el contenido, para que así se iluminan y seamos uno. Este es tu canal de